Comenzamos. Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a este cuarto seminario sobre prevención y abordaje de la violencia, que justamente este día lo dedicamos a la violencia en los entornos digitales. Este evento también es parte de las conmemoraciones del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, que obviamente ahí dentro está incluido el ciberacoso. Y este día fue establecido ya en el 2019 por la UNESCO y se celebra cada primer jueves de noviembre. Sé que estamos un poquito antes, pero ya haciendo, digamos, los primeros eventos de las primeras conmemoraciones de ese día. Bueno, hoy nos complace contar con su participación aquí en este espacio, que queremos que sea un momento, digamos, para reflexionar, para aprender de manera conjunta y, digamos, a fortalecer aún más las acciones, ¿no?, tan necesarias para proteger a niños, niñas y adolescentes en estos contextos educativos y digitales que tenemos hoy, ¿no? Y lo que buscamos realmente es crear esos entornos más seguros. Este seminario forma parte del trabajo de la UNESCO en nuestra región, justamente apoyando a los países, a los Estados miembros y las comunidades educativas a fortalecer nuestros entornos seguros, inclusivos y verdaderamente resilientes. Lo que buscamos aquí hoy es intentar traer evidencia, ¿no?, traer buenas prácticas, herramientas concretas para poder ayudar en esta prevención de la violencia, que, como decíamos, incluye toda forma de violencia digital. Y si miramos un poco los datos, ¿no?, que tenemos, por ejemplo, desde Amnistía Internacional, vemos que el 85% de las mujeres que han navegado alguna vez por la red han presenciado violencia en Internet. Otro estudio, ¿no?, en nuestra región con ONU Mujeres y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información nos dice que el 80% de las mujeres limitó su participación en redes sociales, incluso un 40% se autocensuró. Y también en otras partes del mundo vemos que, por ejemplo, uno de cada dos niños y niñas, ¿no?, de 11 a 11 años más o menos, en 11 países europeos ha sufrido algún tipo de ciberacoso. Y ahí también vemos datos de las familias, que un 84% de las familias están preocupados por la seguridad digital de sus hijos y hijas. Bueno, vemos que es un tema muy, muy actual, un tema que realmente exige un diálogo, y este encuentro realmente nos invita no solo a comprender lo que es la magnitud, ¿no?, de la violencia digital, sino también a reafirmar nuestro compromiso con la prevención, obviamente. Y la evidencia es clara, ¿no? El ciberacoso y otras formas de violencia en línea tienen consecuencias profundas en la salud mental, el bienestar, ¿no?, las trayectorias educativas, ¿no?, cómo pueden aprender esos niñas, niños y adolescentes, ¿no?, viviendo estas situaciones de violencia. Así que desde la UNESCO promovemos este enfoque educativo integral que realmente fortalece, ¿no?, esa ciudadanía digital y que también fomenta la empatía, ¿no?, y que busca crear, formar estas comunidades escolares que sepan reconocer, denunciar y actuar, ¿no?, frente a toda forma de violencia. Así que agradecemos a quienes nos acompañan en este espacio. Les invitamos a participar muy activamente. Envíen ahí sus comentarios, sus sugerencias en el diálogo, y queremos justamente compartir experiencias y soluciones entre todos. Así que creemos que solo la cooperación, ¿no?, la educación y ese compromiso, ¿no?, entre todos es que realmente podremos con ellos construir esos entornos digitales seguros, inclusivos y respetuosos. Bueno, sin más, les comento cómo será la dinámica de hoy, ¿no? Bueno, tendremos un diálogo con nuestras expertas, que les presentaré en un momento, con preguntas dirigidas, digamos, a cada panelista, y también preguntas conjuntas a ambas, y que tiene como objetivo generar una conversa, una discusión para justamente profundizar en esos temas que mencionaba. Al final habrá un espacio también para que ustedes puedan enviar preguntas y ahí poder tener un poquito una conversación un poco más abierta. Sin más, les presento las invitadas especiales de hoy.
tenemos a Andrea Urbas. Mil gracias, Andrea, por estar con nosotros. Ella es licenciada en Gracias. psicología, es socia fundadora de la asociación chicos.net y coordina programas sobre ciudadanía digital, protección de la infancia, entre otros. Y Andrea lidera capacitaciones, investigaciones, en fin, tiene un programa enorme, no voy a mirar todos los elementos, la pueden buscar, pero es una referente regional y a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con educación sexual integral, enseñanza digital, entre otros. Así que gracias por estar con nosotros. Y después tenemos a Viviana Quinteros, que es experta en protección infantil, también reconocida en ciberseguridad en nuestra región. Tiene una beca, es becaria Fulbright y asesora a diferentes organizaciones, instituciones públicas y privadas en todo lo que tiene que ver con la parentalidad digital, la ciberseguridad, la protección en línea, ¿no? Y trabaja con escuelas, familias, en fin, con todos los actores de esta comunidad educativa en todo lo que tiene que ver en promover una Internet más segura, ¿no? Y libre de violencia. Un honor contar con ambas y sin más preámbulo, damos inicio a ese diálogo y empezaremos con una pregunta que va a ambas, que es la siguiente, para empezar, digamos, ¿no? ¿Cómo definirían esto de la violencia digital? ¿Qué es esto? Digamos que tenemos que explicar a alguien, ¿no? Que no acaba de entender o no ha escuchado esto. ¿Qué le decimos? ¿Qué significa? Y a la vez, ¿cuáles son las principales manifestaciones y en qué se asemeja o diferencia, por otra parte, de otras formas de violencia que están enfrentando, ¿no? Nuestros niñas, niños y adolescentes? Así que les paso la palabra y feliz en estar aquí con ustedes hoy. Así que adelante, Andrea, por favor. Bueno, gracias Val por la presentación y por la invitación a este espacio. Bueno, y saludo también acá a Viviana, que es una compañera también de muchos años de trabajo en las mismas temáticas, ¿no? Que trabajamos desde chicos.net. Así que bueno, un gusto. Saludo a toda la audiencia también. Bueno, sobre violencia digital. Para explicarlo fácilmente, la violencia digital es producir un daño a otra persona, ¿no? A través de medios digitales, ya sea por comentarios, comentarios agresivos, por redes, por distintas plataformas. Y ese daño se puede producir de distintas maneras, ¿no es cierto? Puede ser, en general, es con una intención, decimos, es un daño intencional que muchas veces la víctima de ese daño, sobre todo cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, muchas veces no se dan cuenta incluso, ¿no? De que pueden estar, por ejemplo, siendo engañados o llevados a una situación de abuso. Por ejemplo, que sería una de las formas de violencia digital que pueden sufrir los niños, niñas o adolescentes. Em, entonces hay violencias que pueden venir intencionadamente, ¿no? Por parte de personas adultas. Hay también violencias entre pares, como vos comentaste, Val, ¿no? El tema del bullying, del ciberbullying, ¿no? Las violencias entre pares que también desde el sistema educativo trabajamos, ¿no? Fuertemente todas nuestras organizaciones porque ahí es justamente la educación lo que puede marcar la diferencia, ¿no? La empatía, el reconocimiento del otro, también en los medios digitales. Y ahí, como nombraste, la ESI, la educación sexual integral, también tiene su parte, ¿no? Para trabajar todo el tema de las violencias digitales entre pares. Después hay otras violencias. La violencia de género es una de las violencias que también está dentro de lo que son las violencias digitales y que afecta muchísimo a las mujeres, como nombraste con los estudios. En nuestro país incluso ya seguimos los pasos, ¿no? de México con la ley Olimpia, que también nos marca que la violencia digital es una violencia de género en
en la mayoría de los casos. Así que bueno, esa como introducción la dejo a Vivi para que continúe. Mil gracias, André. Bueno, yo qué agregaría a todo este contexto que nos acaba de hacer André, agregaría que también cuando nosotros pensamos en la violencia digital, pensamos principalmente en formas de violencia que ocurren a través de las pantallas, pero sería bueno que nosotros empecemos a ampliar, digamos, como esa definición hacia otros escenarios donde, por ejemplo, encontramos las redes, las diferentes plataformas, los mensajes que encontramos o los contenidos que hay disponibles en Internet, los algoritmos que dirigen toda la actividad que niños, niñas y adolescentes tienen en línea. Y cuando todos esos componentes del ecosistema digital empiezan a ser usados para dañar, para humillar, para manipular o coaccionar o silenciar a otras personas, ahí estaríamos hablando de violencia. ¿Qué es lo que nos pasa? No porque llegaron los entornos digitales apareció la violencia digital. La violencia digital llega al escenario porque nosotros como seres humanos teníamos la presencia de violencia entre nuestras interacciones cotidianas. Y cuando llegamos como seres humanos a los espacios digitales, este como lastre que teníamos con la violencia, pues llega también al espacio digital. Y es por eso que se empieza a materializar en esto que Andrea nos contaba respecto a que, por ejemplo, también en el entorno digital encontramos violencia escolar, en el ciberacoso o violencias basadas en género, en la revelación no consentida de contenidos íntimos, el body shaming o la discriminación sexista. Entonces va a ser importante que nosotros entendamos que estas violencias, por un lado, son producidas por acciones humanas que se dan dentro del ciberespacio y eso a la vez es muy poderoso porque si se produce por acciones humanas, los humanos también podemos actuar para frenarlas. Entonces, aquí vamos a tener como una doble mirada. Si quisiéramos ver un poco cuáles son estos tipos de violencia, que era la segunda pregunta que tú nos hacías, Val, en relación a, bueno, cuáles son esas principales manifestaciones de la violencia. Hay una categorización que a mí me gusta mucho, que es la categorización que hace la UNICEF de los riesgos en línea. Y nos lo pone en tres categorías: la de los contenidos, que es lo que los niños ven cuando están navegando; la de los contactos, que es las interacciones que los niños tienen cuando están navegando en línea; y finalmente las de las conductas, que son los comportamientos que los niños tienen cuando están en Internet. Entonces ahí, por ejemplo, en los contenidos, encontramos que los contenidos que pueden resultar más violentos para los niños son principalmente los contenidos de naturaleza violenta, que por ejemplo incitan al daño, a la autolesión, lastiman, insultan, denigran, pero también encontramos los contenidos altamente sexualizados que sexualizan a los niños de manera temprana y además generan en ellos ideas distorsionadas respecto a la sexualidad. En la categoría de contactos vamos a encontrar riesgos como por ejemplo el grooming, que es cuando un adulto se acerca a un niño, niña, adolescente para usarlo o explotarlo sexualmente mediante seducción, engaño o coacción. Y la extorsión sexual, que es cuando alguien extorsiona, amenaza, coacciona a otra persona que ha producido un contenido sexual para pedirle que haga cosas a cambio de no revelar un contenido que era íntimo. Y luego en la categoría de conductas encontraríamos, por ejemplo, riesgos como el sexting, que es cuando en el marco de una relación sexoafectiva los niños y niñas y adolescentes comparten un contenido de tipo sexual que se convierte en un contenido ilegal, se convierte en un material de abuso y explotación sexual infantil y expone a estos niños que participan en este contenido a un mayor nivel de vulnerabilidad frente a otras violencias, por ejemplo. Adicionalmente, ahí vamos a encontrar en conexión la revelación no consentida de contenidos íntimos, que es cuando estos contenidos que se produjeron en el marco del sexting se difunden de manera pública y afectan la privacidad, la intimidad de las personas que están involucradas en ellos. Y además, cuando estos contenidos involucran a personas menores de 18 años, generan un entorno súper nocivo que propicia violencias basadas en género y violencias hacia los niños, ya que normaliza la idea de que tener interacciones de tipo sexual con menores de 18 años es algo que podría ser esperable. Y dentro de estas conductas también tenemos el ciberacoso, que son estas agresiones que se dan de manera sistemática y repetida entre los niños, y muchas de ellas están basadas en algo que es el uso excesivo de pantallas y plataformas, donde lo que hemos encontrado es que cuando ese uso se da de manera temprana y excesiva, ahí es donde encontramos el mayor escenario de riesgo. Muchísimas gracias, Viviana y Andrea. Yo creo que, bueno, hemos entrado en materia de ese tema tan complejo y porque estamos viendo ya en nuestras escuelas, ¿no? Estamos viendo ejemplos
muy negativos de todo eso que me acaban de compartir. Mira, para intentar entender un poquito más, y regreso a Andrea, y Viviana nos explicó varios, ¿no? De esta terminología que existe ahí hoy, ¿no? Pero Andrea, se nos puede explicar un poquito la diferencia entre, si hay, entre violencia digital, ciberacoso o ciberbullying. ¿Y cuáles son las diferencias, digamos, clave que hay entre esto y por qué es importante hacer la distinción? Si es el caso o es todo lo mismo, Andrea. No, claro, no, es importante esto que comentás, Val, poder hacer esas diferencias. Es importante porque requieren enfoques distintos. Las dos, el ciberacoso, el ciberbullying, son violencias digitales, ¿sí? Pero son de carácter muy diferente. Como comentaba antes, una cosa es la violencia entre pares, cómo se trabaja esa violencia principalmente en las escuelas y en espacios donde conviven, ¿no? O, espacios deportivos, clubes, comunidades, clubes de barrio, comedores y sobre todo escuelas, ¿no? Cómo se trabaja el tema de la convivencia escolar que también tiene que trabajarse en relación a lo digital, ¿no? La convivencia digital. Nosotros hacemos talleres, por ejemplo, de convivencia digital y ahí se pone en juego que detrás de la pantalla o detrás del que recibe un mensaje, bueno, tiene que quedar muy claro que hay una persona que le produce efectos, ¿no? Esos mensajes, esa, esa, esas burlas, muchas veces son situaciones bastante extremas también, ¿no? Vinculadas ahora, por ejemplo, con temas de inteligencia artificial, ya vemos varios casos, ¿no? Donde se alteran fotos, por ejemplo, o imágenes con inteligencia artificial. El tema que nombraba Viviana del consentimiento, ¿no? Es un factor principal para trabajar en relación al bullying y a todo lo que tiene que ver con la violencia entre pares, ¿no? El consentimiento. El permiso para poder compartir mis fotografías o si los chicos tienen algún vínculo afectivo entre ellos, ¿no? ¿Qué pasa con esas fotos, con esas imágenes que se toman, que se autoproducen también y que después pasan a circular dentro de los grupos y eso produce efectos a veces muy dañinos? Entonces, los chicos, ¿cuál es el trabajo que hay que hacer? El tema de la responsabilidad, ¿no? De la responsabilidad de ellos en relación a cómo se manejan también en los espacios digitales, con sus propios compañeros y con otras personas también, porque Internet es algo que también participamos todos. Vos hablaste de ciudadanía digital. Esto está enmarcado en la ciudadanía digital. Cómo nos comportamos con los demás también va a incidir en cómo nos llega luego los contenidos y los comentarios de otras personas a través de los medios digitales. Y con respecto al ciberacoso, en general, el ciberacoso lo relacionamos con el abuso sexual, ¿sí? Con el acoso por parte de personas adultas. Antes nombramos al grooming, ¿no? El grooming es esta intencionalidad de una persona adulta de entrar en contacto con un niño para abusarlo sexualmente, que no quiere decir que sea un abuso físico, ¿no? Es un abuso también a través de los medios digitales, a través de las pantallas, pidiendo material, ¿no? Y llevando al niño o al adolescente muchas veces a situaciones donde no puede negarse, ¿no? Porque está bajo amenaza de que se va a compartir contenido que él ya ha compartido, ¿no? Con esta persona y que lo va a hacer visible para su familia o que lo va a publicar en las redes. Entonces, bajo amenaza, se va produciendo el grooming que pasa a hacer un abuso sexual. Entonces, ciberacoso queda más de ese lado
es un delito, ¿no? Si entra lo judicial, entran las denuncias, cuando realmente es detectado que un niño está siendo víctima, ¿no? de este delito. Es muy importante visibilizarlo para poder acompañar y que esos niños que sufren ese tipo de situaciones no sientan culpa, ¿no? Y se guarden esa situación por miedo a sentirse culpables de haber producido algo que los ha llevado, ¿no? a esa situación. También hay otros ciberacosos que los niños ni siquiera se enteran a veces que detrás de la pantalla hay un adulto, ¿no? Y que interactúan de manera engañosa con alguien que se hace pasar por un niño, una niña, un novio, una novia, alguien que los estimula a producir en general contenido erótico, contenido sexual. Entonces son dos cosas muy distintas, son violencias digitales, tanto el ciberacoso como el ciberbullying, pero que hay que tener enfoques totalmente diferentes. Uno es un delito, el ciberacoso vinculado al abuso sexual, y otro es algo que entra, ¿no? El ciberbullying, el bullying, el consentimiento, el compartir imágenes de otros, entra todo dentro del campo educativo. Y ahí tenemos una gran tarea para hacer. Excelente, mil gracias, ¿no? Mucho más claro. Ahora creo que todos en la audiencia hemos tenido ahora una lección aquí magistral de ambas. Así que gracias, Andrea. Pasemos a Viviana y intentamos ahora dar la vuelta y pensar un poco en la prevención, ¿no? Sabemos que las redes sociales son estos espacios donde la violencia digital realmente puede reproducirse, puede amplificarse, bueno, causar mucho daño, ¿no? Pero también pueden ser aliadas, ¿no? en la prevención. ¿Qué rol crees, Viviana, que puede desempeñar, ¿no? estas plataformas digitales y las empresas tecnológicas que están detrás de ellas, ¿no? en la promoción de entornos digitales más seguros y respetuosos, en definitiva, de los derechos, ¿no? de niños, niñas, de adolescentes, de las personas? ¿Cómo lo ve, Viviana? Bueno, bueno, Juan, mira que en este tema hay una idea que nosotros encontramos de manera recurrente y es que como que los primeros que están en la fila de la protección son papás, mamás y cuidadores. Y siempre una de las primeras cosas que vienen a nuestra mente es que cuando los niños o niñas se enfrentan a un riesgo digital o, por ejemplo, hacen uso excesivo o enfrentan una situación de violencia, usualmente es porque los adultos no acompañaron de una manera efectiva. Sin embargo, es importante que nosotros sepamos que cuando nosotros hablamos de la protección infantil, hablamos de un asunto de corresponsabilidad, pero además, cuando nosotros hablamos de los ecosistemas digitales, hablamos de un escenario de interseccionalidad y de intersectorialidad. Entonces, esto nos va a llevar a algo que es muy importante y es que cuando nosotros hablamos de la protección de la niñez en los entornos digitales, no hablamos de un único actor. Si nosotros estamos viendo que esto es cosa de uno solo, nos falta información o nos falta expandir nuestras redes de contactos y conocimientos. Entonces, esa va a ser la primera pista que tenemos. Entonces, acá las plataformas tienen todo por hacer. Digamos que gran parte de las acciones que han venido implementando tradicionalmente las plataformas están muy relacionadas con crear centros de seguridad y confianza, donde las personas entiendan mejor los términos y condiciones, entiendan la lógica de funcionamiento de las plataformas, para qué se usan sus datos y que puedan un poco acompañar a los más pequeños en el uso de plataformas y dispositivos. Sin embargo, esta es solo una partecita que va al lado de la prevención. Pero para hacer una prevención y promoción efectiva, nosotros además necesitamos, por ejemplo, que las plataformas se articulen de una manera efectiva con las autoridades, que si una autoridad solicita información en el marco de un proceso de protección, esa respuesta por parte de las plataformas sea una respuesta diligente y sobre todo que esté enfocada en el principio de protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente, otro tema que podría ser muy útil de parte de las plataformas es que tengan mayor conciencia sobre el uso de datos de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué pasa? Plataformas como las que nosotros tenemos ahora y con la llegada de la inteligencia artificial cada vez más, son plataformas que recopilan de manera masiva los datos de niños, niñas y adolescentes y en muchos casos, sobre todo como los de nuestros países en América Latina, son plataformas que recopilan
recopilan esta información sin tener consentimiento por parte de los padres de los niños o de los mismos niños, e incluso sin que exista una comprensión plena de qué es lo que se está haciendo con esos datos, esa información, y qué implicaciones tiene esa recopilación de datos para el futuro de los niños. Imagínate que acá en Colombia, en el mes de septiembre, estuvimos haciendo una articulación donde participó Aulas en Paz, Red Papás, la Comisión de Regulación de Comunicaciones y de diferentes entidades de sociedad civil. Y invitamos también, digamos, a las plataformas digitales, porque parte de lo que queremos empezar a hacer desde Colombia es empezar a hablar y crear consensos, donde nosotros establezcamos unos mínimos básicos que nos permitan arrancar una conversación que cuide y proteja a los niños. Entonces, parte de ese consenso invita, por un lado, a entender el entorno digital como un espacio cívico, donde los niños crecen y se desarrollan, no solo como seres humanos, sino como ciudadanos. También otro tema que estamos diciendo que debería ser parte de ese consenso es que las respuestas deberían ser intersectoriales al uso problemático de tecnologías digitales, que viene por un lado del lado de la violencia, pero también por otro lado del lado del uso excesivo y la recopilación masiva de datos. También, por ejemplo, proponemos que se asuma la protección de los niños como un asunto de corresponsabilidad donde los diferentes actores puedan participar, y que abordemos el tema de la desigualdad digital, no solo en términos de que, por ejemplo, tenemos una brecha digital de género entre hombres y mujeres, pero además de edad entre los adultos y los niños, sino que también entendamos que el espacio digital se ha vuelto un espacio desigual porque tenemos unas plataformas que tienen un gran poder y una concentración económica versus unos usuarios que están muchas veces desinformados y legisladores que les cuesta entender la lógica digital. Y finalmente, otro de los consensos que quisiéramos hacer y estamos promoviendo desde Colombia es responder de una manera mucho más integral y preventiva a los desafíos que se presentan. Uno de los grandes retos que nosotros tenemos en el escenario digital es que la tecnología avanza más rápido que las medidas regulatorias o de protección, y eso requiere que nosotros constantemente, desde las ciencias sociales, desde la legislación, desde la política pública, estemos actualizándonos y estemos empapados en las actualizaciones tecnológicas. Entonces, ahí dentro de estos enlaces que les compartieron, van a encontrar uno que es el Consenso Nacional de Cuidado Digital, para que lo revisen. Este tipo de consensos no es algo que nos inventamos necesariamente en Colombia, sino que viene de una idea que ya se empezó a implementar en la Unión Europea y que nosotros decidimos traer porque creo que algo que podría ser muy potente en este escenario es que nosotros empecemos a balancear el escenario digital, y como usuarios, independientemente de si somos papás o no somos papás, simplemente como usuarios de Internet, empecemos a participar en conversaciones donde entre todos pensemos cómo podemos hacer un mejor uso de esta tecnología. Excelente, mil gracias. No, yo creo que salen muchos elementos ahí que nos pueden servir y también para incidir en la política pública, ¿no? Y haciendo la conexión con el tema de la política también, hago una pregunta ahora, dos preguntitas a ambas, que es que, bueno, sabemos que hay una polémica muy grande en los países en todo lo que tiene que ver con la restricción del uso de los teléfonos celulares en las escuelas, ¿no? Hay, bueno, vemos en muchos de nuestros países, en la región, pero también en Europa. En fin, es una batalla el tema de prohibir el uso totalmente de dispositivos. Eso por un lado. Por otro, hay también iniciativas para limitar la creación de perfiles, ¿no? En redes sociales para niñas, niños y adolescentes. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo evalúan ese tipo de medidas, ¿no? Desde un enfoque de derecho, o sea, prohibición de celulares, por ejemplo, sí, no, regulación de los perfiles, sí, no, y después, pregunta añadida, más allá de la restricción, ¿qué estrategias, ¿no? o políticas, ¿no? educativas podríamos como promover desde la escuela? Porque acaban de decir, ¿no? que a veces la legislación va un poco más lenta que la tecnología, entonces a lo mejor desde la escuela también ya se pueden empezar a implementar ese tipo de medidas que realmente vayan a la prevención de la violencia digital y realmente fortalezca esta ciudadanía digital. Sé que no son fáciles las preguntas, pero les dejo ahí la inquietud. No sé quién quiere, Andrea, Vivian. Sí, bueno, comento. Em,
bueno, el tema de las restricciones, ¿no? De esto que está tan de moda ahora. El tema de las restricciones en las escuelas por parte de ministerios de educación, ¿no? Regulaciones, que bueno, ya en varios países se viene implementando, cada vez tal vez con más estrictas incluso. ¿No? Porque hoy estaba leyendo también lo de Australia, donde ya el tema es que los menores de 16 no puedan directamente ingresar, ¿no? A redes sociales. Em, la verdad que es un tema, me parece, para trabajar, ¿no? Como comunidad educativa. No podemos dejar a los chicos y a los adolescentes afuera de estas decisiones y me parece que sí se los está dejando muy afuera, ¿no? Con estas políticas restrictivas que no se está consultando, ¿no? A quienes son objeto, ¿no? de estas políticas. Ese me parece como el primer punto, que se está como minimizando mucho la opinión, ¿no? de los chicos y cómo ellos también podrían participar en pautas, en regulaciones que puedan hacer las escuelas, que de hecho hay muchas escuelas que sin tener estas restricciones ya tienen sus pautas vinculadas al uso de celulares en la escuela. Entonces ahí siento esa falencia, ¿no? No digo es preocupante, digo hay estadísticas y hay investigaciones, si bien no hay muchas, que nos están mostrando que el uso excesivo o el uso en espacios donde el foco tiene que estar puesto en el aprendizaje, en un tema nuevo, ¿no? Obviamente, si están viendo el celular, están enfocando en otra cosa. Pero eso no quiere decir que con ellos mismos, con los chicos de ese aula, no podamos poner pautas, ¿no? de uso de ese celular. Entonces, desde ahí creo que no se los está involucrando. Entonces, si pensamos en un enfoque de derechos, tenemos que pensar en un enfoque donde la participación es un derecho, ¿no? Y donde se está restringiendo de alguna manera también el acceso a otras cuestiones como el acceso a información, el acceso a la expresión, a la libertad de expresión, a poder opinar, a poder informarse. Y tengamos en cuenta que hace 2 años estuvimos en periodo de pandemia donde los dispositivos fueron el elemento, la herramienta que todos necesitamos y que la gente no tenía, los chicos no tenían una computadora en su casa y muchos usaron el celular como medio para estar conectados con la escuela y con algunas tareas y con sus profesores y con su comunidad educativa. Entonces, a mí, nosotros desde chicos.net, o sea, somos cuidadosos con el tema de las restricciones, o sea, estamos siguiendo, no desoímos, ¿no? Tampoco digamos, los problemas que tiene el docente o problemas vinculados al uso excesivo, pero también estamos observando que podría haber otras maneras también de regular o de buscar la regulación de ese uso. Con respecto al tema de las redes, leía la responsabilidad, ¿no es cierto?, que tienen las redes en poder detectar, eh, digamos, a los menores, en este momento menores de 13 años. Bueno, ahí sí creo que hay una situación de que podrían implementar mejores herramientas seguramente de inteligencia artificial para realmente, ¿no? Decir, bueno, acá tenemos chicos en estas plataformas y bueno, y si los tenemos, protejámoslos mejor, ¿no es cierto? Tengamos más herramientas de protección, más elementos para la sincronización familiar que tienen algunas plataformas, más acompañamiento. eh, Así que bueno, ese es un poquito el panorama. Ahí la dejo a Vivi también para que pueda comentar. Excelente, gracias, Vivian.
Bueno, entonces acá justo hoy en Colombia se estuvo presentando el primer estudio que analiza los resultados de la primera medida restrictiva que nosotros tuvimos acá en Colombia, que fue de un conjunto de colegios que se denomina un COLI. Entonces, estos colegios, un COLI, usualmente son colegios de un nivel socioeconómico alto, donde este tipo de restricciones se podrían dar más fácilmente, pero sobre todo colegios donde los niños no solo tienen acceso a una pantalla y tienen acceso a tecnología educativa dentro del colegio. Entonces, ¿qué va a ser importante que nosotros revisemos cuando revisamos las medidas restrictivas? Número uno, cómo se están implementando. Porque cuando nosotros pensamos las medidas restrictivas como medidas que generan un escenario para optimizar el aprendizaje, ahí la cosa nos cambia un poquito, porque pasamos de una medida que en principio pareciera antitecnología a una medida que es pro aprendizaje. ¿A qué me refiero con eso? Que nosotros podríamos estar en un escenario donde, por ejemplo, a partir de lo que hemos conversado acá en Colombia con las instituciones educativas, las instituciones dicen, ok, vamos a restringir el uso de celulares, pero vamos a promover que los niños aprendan de tecnología en el aula y que muchas de las estrategias pedagógicas que estamos usando estén mediadas por tecnología, pero que lo que se modele desde la escuela sean usos positivos y más saludables de la tecnología. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, lo que nos cuentan los colegios de Uncoli a partir de estos resultados que se publicaron hoy? Entonces, por ejemplo, reportan que por un lado los docentes reportan mayor concentración por parte de sus estudiantes. El 52% además nota un aumento en la participación de los estudiantes en clase y adicionalmente el 45% de los niños dice que se ha sentido un poco más tranquilo y que siente que interactúa más con sus estudiantes en el horario de clase. Esto que dice Andrea de involucrar a los niños en la conversación es un tema absolutamente importante. Y yo ahí quiero echarle flores a Andrea porque en chicos.net desarrollaron o hicieron este año, llevan haciendo hace muchos años el concurso Suma tus derechos y este año Suma tus derechos hizo un reto de desconexión digital con los niños. Y ese reto de desconexión digital, quiero contarte, Andrea, que acá en Colombia ha sido algo muy interesante para los chicos y sobre todo para que las instituciones educativas y los adultos en general entendamos que los niños no solo pueden conversar de esto, sino que además quieren conversar de esto. Entonces, este tipo de iniciativas que invita a los niños a desconectarse por un día y después mirar qué pasa, ha permitido que, por ejemplo, los niños nos digan, ¿sabes qué? Yo me desconectaría, pero ¿y qué va a pasar con los adultos? Los adultos también están hiperconectados y que cuando los niños empiezan, por ejemplo, a mirar cuáles son los usos que están haciendo sus papás, sus mamás, sus cuidadores, encuentran que a veces los usos exceden el tiempo de los mismos niños. Los tiempos de uso de los adultos. Entonces, eso, por ejemplo, nos ha pasado en un estudio que estamos haciendo ahorita con Aulas en Paz y la Universidad de Princeton. Cuando pusimos a los niños a hacer esa tarea, casi que el tiempo de los papás en muchos casos duplicaba el de los mismos niños. Entonces, acá si nosotros involucramos a los niños en la conversación, algo que va a ser maravilloso es que nosotros pasamos de crear una prohibición o una restricción que no tiene sentido a empezar a ajustarla a nuestro contexto. Y ahí es donde va a pasar algo maravilloso con estas medidas. Y es que cuando nosotros lo que hacemos es utilizar, digamos, esta corriente, no para coartar, no para prohibir, para restringir derechos, sino para sentarnos a conversar y generar acuerdos respecto a, bueno, y en esta comunidad, ¿cómo es que vamos a usar la tecnología? ¿Para qué la vamos a usar? Vamos a llegar a un escenario que a mí me parece mucho más amigable y protector por los niños y niñas, que es un escenario donde nosotros podemos crear soluciones y estrategias ajustadas a la medida de nuestras instituciones educativas. Acá, por ejemplo, en Colombia nos hemos dado cuenta que los colegios de un nivel socioeconómico más alto tienen mucho acceso a tecnología, pero hay colegios que nos han dicho en la ruralidad, no queremos que quiten los celulares porque son la única posibilidad que los niños de bajos recursos tienen de tener tecnología en sus colegios. Entonces, siempre nosotros deberíamos balancear estas medidas y ajustarlas no a la restricción, sino al proceso de aprendizaje y desarrollo de los niños. Estas medidas deberían ser pensadas con un principio de protección. Otra cosa que creo que va a ser importante es el tema de la autorregulación. Esa es una duda que nosotros tenemos acá en Colombia desde hace mucho tiempo, pensando en si los niños se pueden autorregular o no. Y una cosa que hemos encontrado con el tema de la autorregulación es que la autorregulación tiene unos tiempos. Nosotros necesitamos dejar que los niños primero desarrollen las habilidades de autorregulación y control inhibitorio para que luego puedan exhibirlas en sus interacciones en línea.
¿Qué es lo que nosotros hemos visto? Que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del colegio y la casa, hay una paradoja, porque entonces muchas familias nos van a decir que están poniendo reglas en la casa. Acá en Colombia lo que hemos encontrado, un estudio de la Comisión de Regulación de Comunicaciones decía que el 68% de los papás decía que ponía reglas en la casa respecto al uso de tecnología. Pero el 45% de los niños decía, sí, mi papá sí pone reglas en la casa. Entonces, como si los papás percibieran que están poniendo más reglas de las que realmente ponen. Sin embargo, cuando uno les pregunta a los niños qué pasa en el colegio, el 75% de los niños dicen, sí, en el colegio nos ponen un límite. Y muchos niños, cuando conversamos con ellos, nos dicen, nosotros a veces sí necesitamos límites y nos gusta tener un espacio para desconectarnos. Y nos gusta que nos enseñen cómo podemos hacer para desconectarnos. Entonces, cuando nosotros pensamos esto, siempre desde una mirada más sistémica, donde incluyamos no solo a los docentes, no solo a las familias, sino también a los mismos niños, pues enriquecemos la conversación. Primero porque hacemos unos acuerdos que son más sólidos, porque todos han participado y son unos acuerdos construidos conjuntamente, pero además también empiezan a ser unos acuerdos más pertinentes porque incluyen las miradas y las necesidades de los diferentes miembros de la comunidad educativa. Con Red Papás acá en Colombia, también hace un par de semanas lanzamos una guía para orientar a las instituciones educativas en la elaboración y la construcción de esos acuerdos, pensando en que los acuerdos no deberían ser una camisa de fuerza, sino que deberían ser más una guía de conversación para ver qué decisiones vamos a tomar y para construir unos acuerdos que se ajusten a nuestras propias realidades. Excelente, mil gracias, Viviana. Nos salen muchos temas ahí y de Andrea también, muchísimas gracias. Ahora voy con dos preguntas más, ya entrando en el mundo de la inteligencia artificial, pero en lugar de ir a lo negativo, que a lo mejor si queréis mencionar algo en concreto, bien, pero intentando dar la vuelta, ¿no? Y a nivel de oportunidades o potencialidades que puede traer la IA a nivel de herramienta, ¿no? Para justamente trabajar a favor de la prevención de las violencias, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor no es posible, no lo sé, ustedes nos lo dirán. Pero empezando contigo, Andrea, si hay algún riesgo que quieras destacar, pero a nivel de herramientas de cómo la IA también puede ser una aliada en todo este trabajo de la prevención. ¿Cómo lo ves? La verdad que todavía no lo tenemos muy estudiado. Sí, quería comentar un poco esta que introdujo Viviana de esta iniciativa, ¿no? De concurso Suma tus Derechos, que una de las categorías también fue, fue producir con inteligencia artificial. Entonces ahí tenés una propuesta educativa, ¿no? De hablar sobre un tema que en este caso era la desconexión digital, pero que se podría hablar de prevención de violencia digital, de ciberbullying, ¿no? Y que ellos produjeron un contenido, una imagen en este caso eran imágenes que podían producir con inteligencia artificial vinculadas a esa temática, proponiendo ya sea algún riesgo que ellos ven o también propuestas, soluciones, ¿no? Vinculadas al problema. Creo que la herramienta más fuerte que tenemos es ponerlos a los chicos a producir contenido con esas herramientas nuevas, usarlas para producir contenido para distintas materias también. O sea, o vos comentabas sobre temas de género. Bueno, usemos las herramientas para generar producciones, para que nos ayuden a investigar, eh, para mejorar presentaciones. Digo, los chicos en eso también nos están ganando un poco en el uso de esas herramientas. Entonces, veamos cómo las incluimos. Esto también, digamos, va emparentado con que las tecnologías sí tienen que estar adentro de la escuela de un modo pedagógico, con objetivo, ¿sí? Con propuesta, con una propuesta pedagógica.
donde los chicos puedan hacer uso de una mirada crítica, de una mirada reflexiva. Cuando hablamos de restricciones, a mí me preocupa que la ciudadanía digital, ¿dónde se va a enseñar si no se enseña en la escuela? Eh, ¿Dónde vamos a responsabilizar también a los chicos por lo que ellos puedan generar? Em, entonces, hay todo un campo que si queremos dejar a las tecnologías afuera, es como irreal, es como querer tapar el sol con las manos, digamos. No podemos dejar los problemas afuera, tenemos que traerlos y ver cómo los trabajamos. Y la inteligencia artificial es una herramienta también para poner a disposición de los chicos. Por supuesto que requiere de formación docente, ¿no? Requiere de un docente que también pueda utilizarlas, que conozca también la herramienta, qué posibilidades le da, que no le tenga miedo. Y bueno, y para eso también, bueno, acompañar con capacitación docente cuando hablamos de políticas públicas, y bueno, la capacitación docente es un tema, ¿no es cierto? Pero lo que más percibo es que ni la inteligencia artificial, ni cómo nos manejamos con los celulares, ni cómo nos manejamos con las redes sociales, pueden quedar por fuera de lo educativo. Si no, estamos trasladando todo a la familia. Digamos, que la familia se haga cargo de todo lo que tiene que ver con aprender a manejarnos con lo digital. Y es la realidad que tenemos, y tenemos que estar acompañando, ¿no es cierto?, ese progreso y ir poniendo también las pautas e ir construyendo ese modo, ¿no?, de estar con lo digital, pero que la escuela tiene un rol importantísimo. Excelente. Me muerdo la lengua porque como moderador no quiero meter mucha cucharada y dejar a ustedes, pero sí, esto está súper alineado con mucho del trabajo que estamos haciendo, que realmente hay que acompañar, o sea, no es solo retirar los dispositivos, sí, pero hay que tener espacios para usarlos, ¿no? Y trabajar la ciudadanía digital, o sea, todos esos elementos, porque si no, estarán haciendo un uso sin acompañamiento fuera de la escuela y sin las capacidades, porque eso del nativo digital es un mito. O sea, una cosa es que sepan hacer, ¿no? Utilizar la tecnología, pero de manera técnica o operativa, pero lo otro es todo lo que estamos discutiendo aquí hoy, ¿no? Criterios éticos, ciudadanía, etcétera. En fin, pero volvemos a Viviana, estamos ya quedando con poco tiempo, pero quisiera tocar un punto que es sobre las políticas públicas, Viviana. ¿Cómo ves? O sea, desde nuestra región hay ejemplos, cómo estamos avanzando en relación a políticas públicas. ¿Cómo lo ves? Bueno, esta conversación sobre las políticas públicas sí claramente ha tenido un avance. Nuevamente nos pasa lo que les decía hace un momento, que la conversación en política pública para todo este tema va un poco más rezagada, pero por ejemplo, algo muy positivo que yo he empezado a encontrar ahorita que estamos pensando todos los países a nivel global en regulaciones para el tema de inteligencia artificial, cuando nosotros, por ejemplo, nos pensábamos esto para redes sociales o incluso el mismo Internet o los metaversos, en las primeras conversaciones los niños todavía no estaban presentes y la parte educativa estaba más pensada en los que educan para a los desarrolladores de tecnología. Pero ahora esta conversación respecto a los grupos más vulnerables o grupos minoritarios está más presente, digamos, en estas conversaciones. Entonces, creo que en ese escenario de políticas públicas sí hemos hecho un avance que está mucho más orientado en visibilizar o tener en cuenta estas poblaciones que podrían estar en un mayor nivel de riesgo. Otro tema que va a ser importante acá es que cuando nosotros pensamos desde lo educativo, qué es lo que se podría hacer, parte de la gran dificultad que estamos teniendo sobre todo son temas relacionados con cobertura, porque ¿qué pasa? La infraestructura tecnológica llega muy rápido a diferentes lugares. O sea, yo con una conexión a Internet me puedo conectar con el dispositivo que tenga y ahí empiezo a tener interacciones en línea. Pero la educación para la ciudadanía digital, la educación socioemocional, la educación sexual integral toman mucho más tiempo en ser apropiadas.
Entonces, muchas veces la gran dificultad que nosotros tenemos es que sí se destinan esfuerzos, por ejemplo, a regular, pero son esfuerzos que se quedan cortos, por ejemplo, en materia de inversión de recursos, de capacitación y desarrollo de capacidades humanas y técnicas para poder cumplir con esas regulaciones o esas leyes que estamos estableciendo. Entonces, y eso es algo que cuando uno mira, digamos, a nivel regional e incluso global, es algo que se mantiene de una manera constante. Entonces, acaba de ser muy importante y creo que esa es otra de las grandes importancias de que tengamos una mirada intersectorial en esto, porque muchas veces lo que nosotros tenemos es que por un lado está el interés de implementar políticas públicas, en otro lado están los recursos y por otro lado tenemos las estrategias o el conocimiento para poder implementar eso. Entonces, creo que aquí sí, aunque hemos hecho avances, todavía nos falta bastante en ese tema de generar estrategias o políticas públicas que permitan que nosotros podamos prevenir de una manera mucho más efectiva la violencia digital. Y el otro gran problema que tenemos es que muchas veces cuando un país desarrolla capacidades para dar una respuesta efectiva, esas capacidades no son como las capacidades humanas, las capacidades de las comunidades cambian. Entonces, un humano, por ejemplo, aprende a leer y ya aprendió a leer para toda la vida. Pero cuando un país aprende a reaccionar frente a la violencia, si esto no está acompañado de esfuerzos intencionados de sus gobernantes, de sus formuladores de políticas y de sus ciudadanos, entonces esa capacidad con el paso del tiempo se podría extinguir aun cuando haya llegado a un nivel muy alto. Entonces, esto necesariamente nos lleva a este escenario de corresponsabilidad, donde todos tenemos que actuar un poquito para garantizar que esa respuesta sea una respuesta más efectiva. Excelente, Viviana. Corresponsabilidad es un problema y una necesidad, ¿no? de todos, ¿no? Y justamente la última pregunta antes de abrir al público, ver si hay algunas preguntas ahí. O sea, imaginemos que tenemos aquí familias, educadores, y se pregunten, bueno, eso es complejo, en mi contexto no hay una regulación todavía clara, no hay guías. ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿qué puede hacer un papá, una mamá, un cuidador, un educador? ¿Dónde empiezan? ¿Cómo actuar en este entorno? Bueno, yo creo que uno puede empezar por cosas que sean sencillitas y accionables. Entonces, un primer paso que nosotros podríamos hacer es simplemente mirar cuánto tiempo estamos pasando en Internet. Eso lo podemos hacer en la aplicación de Bienestar Digital si tenemos dispositivos Android o tiempo en pantalla si tenemos dispositivos Apple. Si ese tiempo, cuando nosotros lo veamos, nos genera dudas, nos causa sorpresa, entonces vale la pena que le preguntemos a otros miembros de la familia cuáles son sus tiempos y que empecemos a tener conversaciones. Porque una vez nosotros somos conscientes de cuánto tiempo hemos pasado conectados, ahí podemos empezar a abrir una conversación que nos permita establecer acuerdos. Una vez nosotros definimos ese espacio de conversación, algunas ideas de acuerdos que podríamos tener es, por ejemplo, una hora para desconectarnos, donde todos podamos parar la conexión con las pantallas e irnos a disfrutar de la vida offline. Otro tema que podríamos tener acá está muy relacionado, por ejemplo, con los espacios. Entonces, por ejemplo, en el caso de los niños y también de los adultos, evitar pantallas en las habitaciones y en los espacios donde tomamos los alimentos va a ser algo clave para favorecer el desarrollo. Y en línea con esto, otro tema que va a ser sumamente importante es ayudarles, por ejemplo, a los niños y niñas a reconocer cómo se ve la violencia digital. Para nosotros, e incluso si ustedes miran la conversación de hoy, este tema no es tan claro. Nosotros no sabemos muy bien cómo se ve el ciberacoso, estamos tratando de entenderlo. Y si les ayudamos a los niños a entender, por ejemplo, que cuando encuentran imágenes de personas desnudas o con sus partes privadas descubiertas, eso es contenido sexual nocivo para ellos, o que cuando los personajes se hacen daño a sí mismos o a otros, eso es contenido violento y nos hace daño, o que cuando una persona hace sentir mal en Internet a otra, eso también se llama violencia y se llama daño y deberían contarle a un adulto de confianza. Les damos pautas, no solo para reconocer el riesgo, sino para saber qué hacer cuando se presenta. Y lograr que los niños desarrollen esas habilidades incide de una manera muy importante en que no sufran daños. Pueden estar expuestos al riesgo, pero nosotros podemos actuar para que el daño no se dé. Entonces, este tipo de estrategias van a ser sumamente importantes. Y otra cosa que creo que sería importante es, en línea con esa conversación que abrimos inicialmente en familia, luego extender esa conversación al colegio, interesarnos por conocer cuáles son las políticas del colegio en relación con el uso de tecnología,
cómo se utiliza la tecnología con propósitos educativos en el colegio y sobre todo involucrarnos con el colegio para definir conjuntamente acuerdos. Y eso, si nosotros lo empezamos a hacer, son cosas que podemos hacer, que están en nuestro campo de acción y que podrían llevarnos a construir un entorno digital que sea mucho más protector de los niños y niñas, no solo de los nuestros, sino también de los que están alrededor de ellos. Me encanta. Muchas gracias, Viviana, y sobre todo empezar por uno mismo, ¿no? Empezar a monitorearnos también nuestro tiempo de pantalla. Andrea, no sé si quedó algún Sí. elemento que Viviana no cubrió y si es que sí, adelante, pero también si hay alguna herramienta, o sea, si hay algo que, bueno, Viviana nos dio el ejemplo de nuestros propios celulares, ¿no? Pero no sé, algo más que quisieras añadir en esta línea de cómo podemos Eh, empezar. Mira, Val, nosotros este año hicimos una campaña vinculada a redes sociales, ¿no? Y dirigida a mamás y papás, que por ahí puse el link, Sé la mejor influencia, se llama, y bueno, y esa frase, sé la mejor influencia, ¿no? Es la necesidad de acompañar, ¿no? Del acompañamiento consciente, ¿no? Del acompañamiento con empatía, de el tiempo compartido, ¿no? Sobre los contenidos que están consumiendo los chicos. Ahí hay una herramienta muy fuerte que tiene que ver con compartir, ¿no? Compartir y usar de repente, aunque no nos guste, aunque no tengamos esa necesidad, pero tener una cuenta de TikTok, tener una cuenta de Instagram, entender cómo se sube una historia, qué es un vivo también nos ayuda como padres, como madres, a entender esos entornos. Si nuestros chicos juegan a un Roblox o a cualquier otro videojuego, es importante estar ahí, entender, conocer, sentarnos al lado, ver de qué se trata. No dejar a los chicos solos, sobre todo cuando son más chicos, cuando ya son adolescentes, ahí es el diálogo la herramienta, ¿no es cierto? Pero el diálogo se puede dar cuando generamos esos espacios para compartir y para entender por dónde van los intereses. Y estar atentos también a los riesgos, por supuesto, ¿no? En esa campaña que hicimos eh, tiene que ver con los consumos, más que nada, ¿no? Y con cómo en las redes los chicos pueden encontrar como cosas muy ideales, vidas muy ideales, muy descontextualizadas de sus propias realidades, ¿no? Y que los puede llevar también a buscar formas de ganar dinero fácil, ¿no? El tema de las chicas, hay mucha problemática vinculada a la venta de imágenes o de participar en plataformas vinculadas a comercio sexual. Entonces, bueno, ¿qué consumen nuestros chicos? Ahí es importante estar cerca, ¿no? Y no dejarlos solos. Involúcrate, esa es un poco la consigna, ¿no? Involucrate también en los consumos y en los contenidos que están viendo tus hijos y también tus alumnos, en el caso de los docentes, ¿no? Ser parte de esos contenidos, no dejarlos, lo que llamamos la brecha digital generacional, ¿no? Eso que tenemos que cerrar, que tenemos que acercar. Cuando hablabas de nativos digitales, ese término un poco lo dejamos de utilizar porque agranda la brecha, justamente, ¿no? Porque nos decía que los chicos eran súper expertos con el tema de las tecnologías y que nosotros no sabemos mucho. Bueno, esa brecha generacional tenemos que tratar de acercarla. Y la forma de acercarla muchas veces es informándonos como padres, como docentes, estar informados de las tendencias y también estar cerca, ¿no? De los contenidos que ellos consumen, poder entender por dónde van sus intereses y sus necesidades. Y detectar, ahora se está trabajando mucho en relación a los consumos, el tema de salud mental, ¿no? Antes no hablábamos de salud mental yo soy psicóloga y no hablábamos de salud mental en relación a los consumos digitales. Ahora es todo un tema, porque hay afectación de la autoestima,
hay situaciones también que los pueden llevar a consumos problemáticos, ¿no? A pautas de conducta vinculadas a la anorexia, a la bulimia, al suicidio, digamos, está todo ahí. Entonces, bueno, ¿por qué es tan importante estar cerca, ¿no? Totalmente, es un temazo y ahí estamos viendo también series de televisión, ¿no? Profundizando esta temática en el colectivo adolescente, en fin, temas muy duros que tenemos entre manos. Gracias. Bueno, tenemos gente, bueno, participantes desde varios países: Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Chile, España, Venezuela, México, Perú, Honduras, y sigo, paro por aquí, pero hay más. Y hay varias preguntas, vi que algunas ustedes ya fueron contestando, pero hay una que llega desde Pamela Zúñiga de Chile y que les preguntan cuáles son los desafíos que enfrentan los gobiernos, ¿no? Para poder implementar políticas públicas que sean realmente efectivas, ¿no? Y que permitan integrar todo lo que es la prevención de esta violencia digital en estos espacios educativos. ¿Saben por dónde va? ¿Cuáles son esos desafíos? Y a lo mejor ahí, si sabemos, podemos ofrecer algunas posibles sugerencias para la mejora de estas políticas públicas. No Bueno, sé quién quiere. uno de los desafíos que se presentan en este escenario está muy relacionado con poder brindar una respuesta estratégica cuando se presentan situaciones de riesgo en línea. Y esto es básicamente porque como estamos en un escenario que es intersectorial y de corresponsabilidad, y que además es de carácter transnacional, porque por ejemplo cuando nosotros estamos ya en los escenarios de riesgo encontramos un niño o niña que ha sido víctima y que está en un país con una persona que es un potencial agresor o perpetrador de violencia que está en otro lugar con un contenido digital que queda almacenado en otro lugar. Entonces, eso nos lleva también al tema todo este componente transnacional que podrían tener estos diferentes riesgos, que además implica unas articulaciones a nivel de política pública, de legislación, de investigación, de protección, nos traen un montón de retos. Y creo que una estrategia que puede ser muy útil para conocer si uno se está pensando en cómo hacer que la respuesta de su país sea una respuesta estratégica, la podemos encontrar en la alianza global We Protect. We Protect es una alianza global que se creó hace ya varios años, más o menos en el año 2015, donde básicamente lo que se busca es poder generar marcos de referencia basados en el sistema de gobernanza de Internet que nos permitan empezar a construir unas respuestas articuladas y estratégicas, no solo a nivel como intranacional dentro de los diferentes países, con los diferentes sectores que componen la gobernanza de los países, sino que además esa respuesta nacional luego se puede articular de una manera mucho más efectiva con la respuesta internacional o regional. Entonces, ese, por ejemplo, es un modelo sumamente interesante. Otro desafío que nosotros tenemos es el tema de los datos. Usualmente los datos relacionados con este tipo de problemáticas, con este tipo de dificultades y sobre todo con el uso que hacemos de tecnología, son datos que están principalmente producidos y capturados desde el norte global. Entonces, lo que solemos hacer es como replicar ese conocimiento que viene del norte global a nuestros países y muchas veces las realidades no son diferentes y cambian. Entonces, otro de esos retos es también la producción de conocimiento, que creo que ahí nosotras con Andrea, que somos psicólogas y venimos de las ciencias humanas, podemos agregar un gran valor porque esto no necesariamente ha sido tradicionalmente un campo de las áreas tecnológicas, pero cuando nosotros nos juntamos con desarrolladores tecnológicos, con la gente que está desarrollando tecnología, podemos tener el potencial de poder encontrar unos datos que nos permiten tomar decisiones basadas en información. Entonces, creo que ese sería como otro de los desafíos que nosotros tenemos. Ahí, por ejemplo, organizaciones que trabajan en este tema muy fuertemente son Safe Online, que es una organización que arrancó como parte de Naciones Unidas, como el Fondo en Violence Against Children de Naciones Unidas y que luego se convierte en Safe Online y genera, digamos, iniciativas para investigar en este campo. Y también está SBRI, que es una iniciativa para investigación en violencias
que también apoya que nosotros produzcamos contenido alrededor y información alrededor de estos temas. Entonces, creería yo que por un lado es como esta intersectorialidad y por otro lado es la producción de conocimiento como esos principales desafíos que tenemos ahí, las herramientas que también tenemos para pensar cómo lo resolvemos, porque todavía no nos dan la respuesta total. Totalmente, Viviana, muchas gracias. Y la tecnología seguirá avanzando, así que tenemos que seguir, ¿no? Co-construyendo estas Corriendo. respuestas. Exacto, gracias, Viviana. Andrea, ¿cómo lo ves? Sí, me parece que todo esto que nombró Viviana, que se viene haciendo a nivel regional, a nivel global, tenemos el desafío también de acercarlo a nuestros gobiernos, a nuestros legisladores, ¿no? A nivel país. Creo que hay mucho desconocimiento a veces de, ¿no? De todos estos desarrollos, de comparar, de buscar políticas públicas. Si yo, o sea, Brasil está avanzado, Uruguay, Chile, digo, tenemos que compartir, ¿no? Y ver también qué se está haciendo en otros países de la región, qué falta, qué se está haciendo en el mío, qué no se está haciendo en el otro. Creo que ahí las organizaciones también tenemos mucho para trabajar y creo que la investigación y los estudios comparados son necesarios y entonces de ahí podemos hacer incidencia, ¿no? Para políticas públicas, para acompañar a los legisladores que muchas veces no, nos piden, ¿no? Nos piden opinión, nos piden que los acompañemos en diversos proyectos, pero muchas veces desde un lugar de bastante desconocimiento, ¿no? Y siguiendo tendencias, ¿no? Tipo un caso, una cuestión que sale en prensa, ¿no? Y no profundamente desde un cambio a lo mejor en el sistema educativo, ¿no? O en los sistemas nacionales de protección. Creo que ahí hay mucho todavía para sumar, ¿no? Tanto a nivel protección. Viviana hablaba del tema de datos. Bueno, datos vinculados a infancia, creo que es un mundo que no está para nada preservado. Eh, y bueno, y la protección, las medidas de protección, las empresas tecnológicas, digamos, todavía están muy débiles en relación a la protección que pueden seguramente generar, ¿no? Por más que también hay formas que están apoyando, digamos, que están apoyando a organizaciones como las nuestras, ¿no? Para promover talleres, para hacer guías para los padres, pero todavía hay más medidas para generar. Y nosotros desde nuestro lugar de sociedad civil, juntarnos, formar redes, ChicosNet participa de varias redes regionales, donde también está Red Papás, donde está Aulas en Paz, ¿no? Pertenecemos a un colectivo de organizaciones de derechos también de Argentina, donde promovemos y llevamos temas, ¿no? Para incidir a favor de los derechos de los niños, bueno, a los distintos organismos que podemos llegar según los gobiernos, ¿no? Y según los enfoques que van siendo prioritarios, siempre desde sociedad civil estamos tratando de incidir. Eh, Así que bueno, creo que son temas distintos, todo lo que tiene que ver con ministerios de educación, con lo educativo, ¿no? Con las medidas vinculadas a promover entornos más seguros y que los chicos también aprendan y sean productores de contenido sobre eso, de lo que son las medidas de protección, ¿no? Que también van por otro carril y la corresponsabilidad que nombraba Viviana y vos, Val, bueno, son importantísimas en eso. Excelente, Andrea, mil gracias. Y ahí también desde UNESCO ponemos a servicio, digamos, tenemos un comité directivo regional de coordinación de la educación que aglutina, digamos, el liderazgo de todos los países de América Latina y el Caribe
y ahí es el plan que tenemos de abordaje y prevención de la violencia en entornos educativos, hace parte, digamos, de la programación de este comité. Por lo tanto, estaremos llevando digamos, los elementos que salen de esa discusión, de todo ese ciclo, ¿no?, de seminarios, también a los ministerios de educación a través de este canal, a través de la coordinación de de lo que es la educación, ¿no?, a nivel de nuestra región. Así que súper interesante y muy valioso este aporte de ustedes, de la sociedad civil, de todos los actores, academia, todos los que veo que también se están conectando aquí en este espacio. Para acabar, para finalizar, una última idea, algo que se les haya quedado en el tintero, un mensaje, no lo sé si a un ministro o ministra o a un educador o a una familia, no lo sé, lo que ustedes quieran. ¿Qué sería aquello que quisieran compartir en el último minuto desde donde están, desde sus instituciones y desde su experiencia en esta temática tan esencial y digamos, con sentido de urgencia, ¿no? Porque tenemos situaciones que meritan, digamos, tener una respuesta muy rápida y que tengamos entre todos que atender y tener esta planificación ya hecha para solucionar temas de derechos que son muy graves y que son muy urgentes en nuestra región. Entonces, con esto, sí, empezamos de Viviana, Andrea o Andrea Viviana. Adelante. Ok, arranco yo, André, para que cierres tú. Entonces, un tema que se me olvidó, que no hablé y que es súper importante y que también, como que si yo tuviera una varita mágica y pudiera priorizarlo, lo priorizaría, es el tema de la alfabetización mediática e informacional, que se nos toca sí o sí como educadores, como formadores de los niños, niñas y adolescentes, y que además da muchas herramientas y recursos que son útiles para enfrentar este nuevo escenario digital. Entonces, por un lado, por ejemplo, va a ser absolutamente necesario en el nuevo escenario que nosotros tenemos de inteligencia artificial, donde por primera vez nos empieza a pasar que ni siquiera lo que vemos es algo en lo que podamos confiar que es cierto. Entonces, la alfabetización mediática e informacional, por un lado, nos permite interactuar en estos nuevos escenarios digitales, pero sobre todo nos empodera a todos como usuarios digitales. Cuando nosotros hablábamos acá en Colombia con las familias, con los docentes, todos decían, yo quiero saber más de este tema, yo quiero aprender más de este tema para poder acompañar de forma efectiva a los niños y para poder mejorar mi propio uso de tecnología, pero la percepción que a veces hay es que los recursos o las herramientas para formarse a veces son insuficientes. Entonces, si nosotros pudiéramos implementar estrategias que permitan que este tipo de información llegue a las personas, sería algo que nos ayudaría a incidir de una manera muy positiva en el escenario digital que estamos preparando para el futuro. Excelente, Viviana. Muchas gracias porque ese es un temazo para UNESCO. Tenemos toda una área trabajando, ¿no?, en información mediática e informacional. Ahí dejé el enlace también del trabajo de UNESCO, pero gracias por traer esto a colación. Andrea, Totalmente de acuerdo, es una de las líneas que también hay que trabajar. Y la ciudadanía digital que se emparenta con la AMI, todo tiene que ver, ¿no? Porque apuntamos al uso seguro, responsable y crítico, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, poder motivar el pensamiento crítico, ¿sí? Para que puedan evaluar, que cada uno como usuario de redes o de plataformas también pueda agudizar su mirada crítica para entender los contenidos, para entender cómo funcionan las plataformas, cómo funcionan los algoritmos, que no seamos analfabetos en relación a lo que vemos, que no seamos pasivos. Eso es lo que buscamos, ¿no? Seres activos, pensantes, críticos, y para eso empáticos con el otro. Y para eso necesitamos acompañarlos, tanto desde la familia como desde las escuelas, las políticas públicas, las organizaciones, UNESCO. Todos tenemos que unirnos ahí para trabajar estos temas y no dejarlos afuera, por favor, no dejarlos afuera de la escuela, sí, muchas gracias, Andrea. Es aquello, ¿no? De nada sobre ellos sin ellos, ¿no? Y ellas, ¿no? Entonces, tal obviamente, cual. no podemos no tener a los jóvenes, a los niños, ¿no? En el diseño de estas soluciones.
Bueno, mil gracias. Ha estado un honor compartir este espacio con ustedes dos y también con el público. Y para concluir esta sesión, es obviamente otra vez resaltar la importancia, ¿no? De seguir trabajando, de seguir fortaleciendo todo lo que tiene que ver con la protección de estas niñas, niños y adolescentes en todo este mundo digital que está, ¿no? Dando saltos agigantados, que está realmente un crecimiento exponencial como nunca hemos visto antes, ¿no? Como todo el tema de la IA generativa. Y por lo tanto, estos diálogos, ¿no? Que como el de hoy nos recuerdan un poco que prevenir, ¿no? La violencia digital requiere, sin lugar a duda, este trabajo conjunto, traer esta evidencia y fomentar más levantamiento de evidencia. Necesitamos más datos, como escuchábamos de las ponentes, y sobre todo ese compromiso, ¿no? Social, casi como un nuevo, digamos, un nuevo contrato social en que todos los actores, todo el ecosistema, ¿no? Nos pongamos de acuerdo y trabajemos a favor de estos derechos que estábamos diciendo, ¿no? Y principalmente teniendo ese foco también en todo lo que tiene que ver con la educación, ¿no? Así que quisiéramos agradecer muy especialmente a nuestras panelistas, a Andrea Urbas y Viviana Quinteros, por compartir sus conocimientos, experiencia y su pasión, yo diría, por este tema, ¿no? Que llevan años ahí trabajando y que hoy nos han regalado todo esto, toda esa experiencia acumulada aquí con nosotros. También quisiéramos agradecer al equipo técnico de UNESCO que está ahí detrás de esas pantallas y que está haciendo este espacio posible, a las organizaciones que colaboran. Así que muchas gracias y obviamente a todos los participantes que aquí están. Y acabo invitándoles a participar en los próximos seminarios de esta serie. Por ejemplo, la próxima sesión será liderada por nuestra oficina que está en Kingston. Y ahí desde Jamaica nos estarán trayendo un tema que básicamente es el rol docente y sus experiencias para poder abordar la violencia, ¿no? Y hemos escuchado de las panelistas hoy que el tema docente es clave. Y ahí tendremos el título, se llamará pero en inglés, pero viene a decir enfrentar el impacto y las implicaciones de la violencia en la práctica y el profesionalismo docente. Bueno, esperamos contar con su participación en aquel nuevo espacio. Nuevamente, mil gracias por este compromiso, por estar aquí con nosotros y les deseamos una excelente jornada, un final de día. A lo que, los que están viajando, hay alguna panelista que está viajando justo al acabar este evento. Así que gracias y seguimos y nos vemos ahí en los canales de UNESCO y de las organizaciones que nos apoyan en este tema. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale. Gracias. Gracias, Vivi. Saludos al equipo.